Bien amigos, continuamos con el día y vamos a conversar ahora con el sociólogo Cándido Mercedes, quien ha aceptado hablar con nosotros desde su hogar. Muy buenos días, Cándido. Buenos días, muy buenos días. Eh, bueno, Cándido, vamos a conversar un poquito sobre las entidades innecesarias y específicamente del caso de Fomper, que es el centro de la atención en este momento, pero que no es ni remotamente un caso aislado, ¿no? La tajada del presupuesto que se lleva esta entidad y lo que hace, y además su origen, ¿para qué ha servido la Fomper hasta el día de hoy? Fíjese, el Estado Dominicano, como venimos diciendo, es una macroestructura como un elefante y sufre de elefantitis aguda. Hay una macrocefalia institucional. El tamaño del Estado nuestro no se compadece con el tamaño de la población, ni con el tamaño del territorio, ni con el tamaño de la economía dominicana. Hace 6 años, Participación Ciudadana hizo este estudio que se llama Estructura del Estado Dominicano. Para ese entonces, República Dominicana tenía 4.764 estructuras. Hoy anda por los 4.900. ¿Y qué es eso? Cuando un Estado o una organización tiene muchas estructuras, eso dificulta la eficiencia, la eficacia y la calidad de los servicios. ¿Por qué? Porque a más estructuras, más lentos son las tomas de decisiones porque se hacen más densas las decisiones y eso perjudica a la ciudadanía en términos de eficiencia, de eficacia y del costo. Yo le dije a usted en estos días que el Estado Dominicano me recuerda aquel camión que se dañaba mucho, GMC, eran grandes, malos y caros. El Estado Dominicano es grande, costoso e ineficiente. Y a partir del 1963, después del golpe de Estado Juan Bosch, ha habido un incrementalismo exorbitante de nuevas estructuras. No es que vamos a organizar una nueva estructura, vamos a evaluar la que teníamos, a ver si la eliminamos o la fusionamos. No, es estructura sobre estructura sobre estructura. Y por eso usted ve organizaciones 8, 10, 11, haciendo prácticamente lo mismo, pero cada una independiente, como una especie de feudo. ¿Qué pasa con Fomper? Lo de Fomper es grave, porque aquí en los últimos años ha habido lo que yo llamo una corrupción legalizada. ¿Qué es eso, Cándido Mercedes? Gente que te ganan exorbitante dinero. Yo le mandé a ustedes la nómina de Fomper y fíjese, Fomper tiene 154 empleados fijos, con una nómina mensual de 12.565.000. Cuando usted divide esos 12.565.000 entre 154, eso le da un promedio salarial de 81.000 pesos mensuales. Cándido, ¿y cuándo es el promedio salarial en República Dominicana? Según la Tesorería de la Seguridad Social, rondan los 22.000. Pero vamos a suponer que es 25.000 porque aquí hay un subregistro muy grande del empresariado. Vale decir, gente que ganan 100.000 pesos y el empresario le dice, yo te voy a pagar 40.000 por nómina y los otros 60.000 directo a ti. Entonces, hay un subregistro. El promedio salarial debe andar a los 25.000 pesos. Pero fíjese que en Fomper el promedio es 81.000 pesos. Por ejemplo, el director de Fomper gana 521.000 pesos, dirigiendo 150 gente. 521.000. ¿Qué dice la ley de salario 105-3? Entonces la están violando. Dice que el salario máximo es del presidente 450.000. El director de Fomper gana más, 150% por encima de un ministro que dirige 200.000 personas, por encima del ministro de Educación, por encima del ministro de Salud, que ambos dirigen casi 300.000 personas. Es más, para que ustedes vean, el encargado legal
de FOMPER gana 320,000 pesos. Gana más que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Ay, 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 ay. Para que usted vea, es grave. Y yo le llamo a eso corrupción legalizada. Usted no puede demandar a Fernando Rosa porque gane 521,000. Pero, ¿por qué se pone el salario? ¿Y cómo se pone? ¿Quién se lo puso? El salario se pone en función de la complejidad del puesto, del grado de dificultad, del tamaño de la organización que usted tiene que dirigir tanta gente. Entonces, una persona que dirige 154 gente fija, es exorbitante que le gane 521,000. ¿Y qué es lo que hace FOMPER? Debería velar, custodiar y administrar las acciones del Estado Dominicano en las empresas reformadas. Eso es lo que debe de hacer. Ellos reciben ese dinero. Fíjense que en los últimos años, porque se creó en el 2001 con la ley 124, pero no fue sino en el 2005 que comenzó a funcionar realmente. Pero ahí dice que ellos van a hacer inversiones allí donde se dieron los casos de empresas del Estado reformadas. Entiéndase Barahona, entiéndase San Pedro de Macorís de manera extraordinaria. ¿Ves? Y entonces no debe ser así. Pero además, ¿cómo hacen las inversiones? Que las solicitan las organizaciones de la sociedad civil y ellos deciden. ¿Esas inversiones a dónde van? A educación. ¿Tenemos un Ministerio de Educación? Sí, que recibe el 4%. ¿A salud? ¿Tenemos un Ministerio de Salud? Sí. ¿A vivienda? ¿Tenemos 8 organizaciones en el Estado Dominicano relacionadas con vivienda? Sí. Fíjense entonces que son duplicidades, porque en República Dominicana lo que se ha hecho es confundir función con órganos. Lo que le interesan es órganos. ¿Para qué? Para tener más empleados, como parte del clientelismo. Fíjense que nosotros somos el tercer país de América Latina con la vecindad pública de empleados más alta de la región. Tenemos 61,000 empleados por cada 1,000,000 de habitantes. Y eso es parte de toda esta... Sí. ¿Sí? Termina la idea. ¿Por cada qué? Por cada 1,000,000 de habitantes hay alrededor de 61,000 empleados públicos. Nosotros tenemos la tercera densidad pública ocupacional más alta de toda la región, de América Latina y el Caribe. Es decir, la relación entre empleados públicos y habitantes de la población dominicana. Y entonces, todas esas organizaciones surgieron. ¿Por qué? Porque en los últimos años, cada gobernante ha querer, entre comillas, crear su impronta en función de crear nuevas estructuras. Y eso le hace mucho daño al Estado Dominicano. Por ejemplo, Leonel Fernández le puso a usted Comisión de Desarrollo Provincial. Pero bueno, ¿y para qué es eso? Tenemos gobernadores en la provincia, tenemos senadores, tenemos diputados. Comisión de Desarrollo Barrial. ¿Pero para qué es? Tenemos Comunidad Digna, Procomunidad. Todas esas son organizaciones que le surgieron al presidente Leonel Fernández en esa oportunidad. Pero ¿están jugando algún papel estelar? No, son parte de la estructura de crecimiento desorbitado, macrocefálico del Estado Dominicano. FOMPER es una institución que, como tú señalas, en términos de personal es pequeña, pero que ha manejado un presupuesto cuantioso por esas acciones que tiene el Estado en este conjunto de empresas. Diario Libre hablaba de que FOMPER había manejado hasta el 2018 cerca de 25.300 millones de pesos. Otras publicaciones hablan de 25,000, sí, exactamente. Otras publicaciones con datos más actualizados hablan de más de 25,000 millones de pesos. Estos recursos que se supone deberían ir a tesorería o deberían estar destinados a áreas fundamentales del Estado Dominicano, ¿cómo se han manejado en términos generales? Porque uno tiene la información, y ayer también se hizo pública, del financiamiento de ONG o de instituciones de fundaciones como la de la hermana del presidente en San Juan. ¿Es posible que una institución del Estado maneje estos recursos
dando estos privilegios a grupos, sectores y personas particulares. Sí, apreciado Javier, de eso se trata. Fíjate, lo más que debería tener FOMPEL, lo más, deberían ser de 6 a 10 personas. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es recibir los dividendos de las acciones que el Estado Dominicano tiene en esa empresa reformada. Y eso debería ir a los fondos generales de la sociedad, de la tesorería. No que ellos los administren. Fíjense que él dice, nosotros hemos enviado 11,000 millones de los 25,300 millones. Ellos han enviado 11,000 millones de transferencias. Oye, pero ellos se han quedado con 14,000 millones para administrarlo ellos, para gestionarlo ellos, de acuerdo a qué criterio, en base a qué. Bueno, han invertido en proyectos, por ejemplo, de cancha deportiva, Infotel le solicitó unas aulas, construyeron aulas en Santiago, en un batey construyeron una escuela, centro de salud, supóngase. Ahora, yo le pregunto, ahí hay construcciones de 32 millones en los proyectos. Lo que habría que preguntarse es, ¿se hicieron todas esas inversiones en base a la ley de compras y contrataciones? En base a licitaciones. Eso entonces, ahí habría que investigarlo. Pero desde el punto de vista del clientelismo, está claro. Y el clientelismo, cuando reditúa votos, es corrupción. Entonces, fíjense, tenemos 154 empleados fijos, pero hay 22 empleados contratados, que el promedio salarial es 71,000 pesos mensuales, el promedio salarial. Y eso es grave en una institución que lo que tiene son 100 gente. Y tenemos en ese FOMPEL, hay 58 militares. Por eso ustedes ven que a veces hay, este es el país que más militares tiene, promedio por habitante, alrededor de 60,000, pero no aparece ninguno para la seguridad ni nada de eso, porque la mayoría, ustedes vieron en el despacho de la primera dama hay como 200 militares. Entonces, eso no se debe hacer. FOMPEL debería recibir ese dinero y dirigirlo directamente a la tesorería. No, ellos invierten. Cándido. Sí. Hay una cosa. Por ejemplo, esa ayudita de 66 millones de pesos a la Fundación de Mujeres de San Juan de la Maguana, que es una entidad de Lucía Medina, es una inversión del Estado en la campaña electoral permanente de esa legisladora. Eso es una aberrante. Una aberrante corrupción. Exactamente. Pero tú que te conoces todas estas estructuras, ¿eso viola alguna disposición legal? ¿Cuál? ¿O cuáles? Sí, tiene que violarla desde el punto de vista ético. En el caso de cómo ellos hacen esa inversión en una ONG, porque una fundación, 66 millones, le está violando todo en el sentido ético, en el sentido por qué le damos 66 millones a esa, en función de qué nivel de discrecionalidad. Eso es corrupción por todos lados, por donde usted lo vea, a la luz de todas las normativas que hay en República Dominicana. Eso no debe ser. Incluso usted vio que una vez hicieron 126 viviendas y la inauguró esa misma persona que tiene la fundación. Acuérdese que cuando Lula da Silva fue presidente de Brasil, fue a inaugurar una obra con la entonces que iba a ser presidenta de Brasil. Y a él le metieron una multa porque eso estaba mal. Tú estás inaugurando una obra del Estado y tú estás haciendo que gente directamente que están en campaña, que están en elecciones, se aprovechen de eso. Esos 66 millones, ¿qué iba a hacer la señora? A darlo, ¿a nombre de quién? De ella. Por eso fue el escándalo tan grande de la mochila, porque las mochilas eran del Estado. Tú le cierras que dice Ministerio de Educación y comienza a dar a nombre de la fundación.
Eso es aberrante, abominable, desde el punto de vista ético, moral, legal, todo eso. Eso no debe ser. Cándido, en este proceso de reforma... Ajá. Sí, termina. No, sí, si además de antiético, transgrede alguna ley de manera específica. Ahora mismo tendría que buscarlo, pero obviamente que sí. Obviamente que sí, porque es demasiado dinero que se le da a esa fundación con un nivel de discrecionalidad muy alto. Así como nadie puede vender terreno del Estado y tiene que enviarlo al Congreso para que lo valide o no, así debería haber, desde el punto de vista legal, alguna normativa que establezca por qué le damos esos 66 millones a esta fundación y no a otra, y por qué tanto dinero, porque es mucho, mucho, mucho dinero, 66 millones. Sobre todo, como yo digo, en una sociedad que es muy pobre y vulnerable. Y la pandemia ha venido a desnudar esa realidad. Este proceso de reforma, de macroestructura del Estado del que tú hablas, que implicaría eliminación de instituciones, integración de algunas instituciones a otra, fusión o la reestructuración de estas instituciones, ¿cómo debe hacerse? Conocimos ayer de una propuesta de participación ciudadana, de un protocolo a ser implementado para este proceso de reforma. Por eso es importante desde el punto de vista técnico que tú compartas con nosotros cómo debe hacerse un proceso de esta naturaleza y cuáles instituciones del Estado entonces estarían siendo afectadas. Fíjense, hay dos momentos, porque eso a la luz del cambio organizacional, que debe ser un diagnóstico, debe ser bien planificado, porque, acuérdense, tenemos instituciones que están hechas por decreto. Esas se pueden ir con un decreto del presidente de la República. Ahora bien, hay instituciones que están en base de una ley. Entonces, tú no puedes quitar una institución que está registrada en función de una ley ipso facto. No, porque un decreto no está por encima de una ley de acuerdo a la jerarquía normativa. Entonces, tiene que ser un proceso. Fíjese, Autopsia Fiscal nos habla de que hay 97 instituciones que nosotros pudiésemos ahorrarnos 37 mil millones de pesos. Fusionando alguna, eliminando alguna. Ahora bien, tú tienes que hacerlo de manera que acompasada. ¿Para qué? Para no cometer errores. Primero, ahí en algunas pueden haber empleados de carrera. Hay que hacer una evaluación de eso. Cada una de esas empresas, instituciones, tienen activos. Tú tienes que hacer montar esos activos, cuáles son los pasivos, cuáles son las deudas, todo que tienen. Muchas de esas instituciones tú las vas a cerrar, pero muchos de esos empleados es probable que tú lo tengas que transferir porque son de carrera o lo que fuere. Entonces, fíjate, ese es el proceso. No es borrar con una firma. Tiene que ser un proceso lento. Ahora, yo pensando en la perspectiva de estadista, como si yo fuera un estadista, ustedes saben que en estos momentos el grave problema en la sociedad dominicana, después de la pandemia, la crisis económica y la crisis laboral, estamos hablando de que el empleo formal suspendido es 1 millón ahora mismo, más de 1 millón de empleos formales. Muchos de esos empleos no se van a recuperar porque muchas de esas empresas, ya ustedes vieron que 52% de esas empresas casi no van a poder abrir porque en 3 meses o 4 no soportaron estar cerradas, quebraron. O sea que el desempleo aquí va a llegar entre un 25 a un 30% en este año. Entonces, yo llamaría, si fuera estadista, un proceso más lento. A veces el contexto te hace cambiar tu agenda. Por ejemplo, es cierto que aquí se necesita la reforma fiscal, pero nosotros no podemos hablar de reforma fiscal en estos momentos, porque, como yo le decía a Juchi, lo que importa más no debe estar a la merced de lo que importa menos. Es lo primero, que la pandemia. Lo segundo es el empleo y la economía. La reforma fiscal va, pero en este contexto no me puedo hablar. Cándido. Sí. Cándido, el tiempo nos pone punto final, pero yo quisiera que brevemente tú me respondas esto.
después de que cayó la dictadura de Trujillo, el Consejo de Estado hizo la Comisión de Recuperación de Bienes del Estado, y con eso fue que se formó CORDE. ¿Tú crees que proceda recuperar, por ejemplo, las ventas de terrenos públicos a personas privadas? ¿Tú crees que es posible recuperar todo el patrimonio inmobiliario del Estado que han depredado políticos y relacionados? Claro, porque eso está basado en elementos fácticos muy objetivos. Eso uno nada más tiene que ir al Congreso y hacer una auditoría de todo lo que se aprobó y se vendió y a quienes se le vendieron, ir a los terrenos de esa gente que vendieron, a ver si ya vendieron. Acuérdense que eso se usa mucho testaferro. O sea, todo eso se puede investigar y recuperar muchas de esas tierras que han depredado el SEA en República Dominicana. Bueno, pues muchísimas gracias, Cándido, por tu amabilidad. Siempre. Amigos, Cándido Mercedes, sociólogo, directivo de Participación Ciudadana. Hacemos una pausa y regresamos con el mismo tema de FONPER y de las entidades del Estado innecesarias. Vamos entonces a recibir a Rafael Jovine, economista oficial de Desigualdades Económicas de Oxfam, y quien es un experto analista del presupuesto. Y ese es el enfoque con el que vamos a tratar en un momentito el tema de las entidades superabundantes creadas en el Estado Dominicano. Regresamos.